Bien. Entonces, miren, como les mencionaba hace rato, tal vez hubiese iniciado todo desde esta diapositiva, pero era necesario ponerlos un poco en contexto con respecto a lo que se busca eh, en el desarrollo del trabajo, ¿no? Insisto sobre que esta asignatura es la aplicación de la ingeniería sísmica y también, digamos, del diseño en concreto reforzado. Eh, la semana pasada conversaba sobre esta diapositiva, ¿no? Y que les decía, eh, es muy importante porque de algún modo nos va a ir guiando sobre cómo visualizar los muros, los muros y de albañilería o de concreto, ¿sí? En forma general, los muros. Y llegamos a la conclusión de que los muros solo tienen rigidez axial y rigidez longitudinal. No tienen rigidez transversal, tampoco rigidez torsional. Bien, si es así, miren, y pensando, digamos que la solicitación más importante es del sismo, ¿sí? Olvídense de las cargas de gravedad, es el sismo, los edificios no se caen por cargas de gravedad, eh, digamos, muy, muy difícil que se caigan por cargas de gravedad o colapsen por cargas de gravedad, ¿no? Al respecto, tal vez pueda hacer relatarles una historia. Miren, de hace años atrás colapsó un edificio, era un edificio de un hotel, y colapsó por cargas de gravedad, ¿no? Entonces, luego comenzaron a indagar por qué se había presentado la falla y los investigadores llegaron a las siguientes conclusiones. Número uno, ese edificio había sido diseñado para 5 pisos, ¿no? Y entonces el propietario, como el negocio iba en buen pie, eh, construyó 5 pisos más, ¿no? Entonces, al tener 10 pisos, el hotel ganó más clientela y el propietario dijo, muy bien, voy a darle mayor comodidad a mis inquilinos, ¿no? Entonces, o huéspedes. Y en el último piso coloca un equipo de aire acondicionado, un chiller, ¿no? Bien. Entonces, después de cierto tiempo de haber colocado ese chiller, el edificio colapsa. Miren, lo proyectaron con 5, construyeron 5 más, ¿eh? Y el edificio estuvo bien hasta que, por mala suerte, se colocó una carga adicional que ya simplemente generó el colapso del edificio. La otra, lo otro que lograron detectar fue que cuando se hizo el diseño de los 5 pisos, el que diseñó se olvidó de considerar la carga permanente, es decir, ese edificio solo lo diseñó por cargas vivas. Y recuerden un edificio de concreto, digamos, la mayor, digamos, las cargas permanentes son mayores que las cargas vivas, ¿no? Entonces, miren, o sea, se diseñó para 5 para 5 pisos, sin considerar la carga permanente. Se adicionaron 5 pisos más y el edificio estuvo bien. Entonces, que por cargas de gravedad nunca se va a venir abajo un edificio, ¿no? Es bien difícil y hay que ser muy exagerados como el caso que estoy relatando, ¿no? Entonces, el colapso de los edificios en nuestra región básicamente va a estar asociado a la fuerza sísmica. Y la fuerza sísmica en los muros introduce fuerzas cortantes que están actuando en el plano del muro, fuerzas transversales al muro y momentos de torsión. Pero bien,
el muro no está preparado para tomar cargas transversales, no tiene la capacidad de tomar cargas transversales, solo, y tampoco tiene para tomar momento de torsión, solo puede tomar eh, cortantes que estén aplicados en el plano del muro, es decir, fuerzas coplanares. Es decir, desde el punto de vista de la rigidez, el muro solo es capaz de oponerse al desplazamiento del techo cuando es solicitado por fuerzas longitudinales, para ponerlo así, o fuerzas coplanares. Que si le aplicamos cargas transversales o torsión, el muro es incapaz de oponerse al desplazamiento transversal o a la torsión. Bien, entonces vamos a tener que partir de esa condición. La otra condición es que la dirección del sismo no se conoce. No se conoce, es decir, entonces la dirección del sismo está indicada aquí en este dibujito en planta y hemos usado digamos, los términos que frecuentemente se usan en la ingeniería sísmica, ¿no? UG es la aceleración del suelo, el movimiento del sismo no tiene una dirección apropiada, ¿no es cierto? Bien. Entonces, el sismo entra con una dirección desconocida y luego los elementos estructurales, verticales, claro, voy a ponerle así, los elementos estructurales, los verticales, descomponen esta fuerza sísmica, ¿eh? En fuerzas actuando a lo largo de sus ejes resistentes. Bien, los muros solo tienen su eje resistente longitudinal, el transversal no es eje resistente. Por ejemplo, este muro de aquí o el de acá, lo que va a hacer es descomponer esta fuerza en una fuerza en esta dirección, ¿sí? En la dirección en la que es resistente, ¿eh? Y en esta dirección no va a desarrollar fuerza porque simplemente no es capaz de tomar cargas perpendiculares a su plano. ¿Bien? En este edificio está preparado solo para resistir la componente vertical del sismo, porque si le colocamos la componente horizontal, notarán que todos los muros son solicitados por cargas perpendiculares a su plano. Y cuando son solicitados por cargas perpendiculares a su plano, el muro no es capaz de oponerse a esa deformación. ¿Eso qué significa? El techo se va a mover de manera indefinida en la dirección X. La estructura sería inestable. Entonces, ¿cómo debemos disponer los muros? Los debemos disponer en ambas direcciones principales. Por ejemplo, en este caso, si el sismo viene en esta dirección, los muros distribuidos en la dirección vertical tomarán la componente vertical del sismo. ¿Eh? Y los muros que están dispuestos en la dirección horizontal son los que van a tomar la componente horizontal del sismo. La estructura aquí es estable. Bien, entonces, este sistema es inapropiado. Y les comentaré algo adicional, ¿no? Miren, notan que he dibujado por acá unas columnitas. Bueno, esas columnitas no van a aportar nada, ¿no? Es decir, son tan chiquititas que no van a aportar en nada a la resistencia a las cargas laterales. Para que aporten tienen que ser columnas bien fuertes, o sea, no. Sí, las columnas que usamos en las edificaciones de albañilería son columnitas de 25 por 25 y simplemente esas columnitas no aportan de manera significativa al sistema resistente a cargas laterales, ¿no? Entonces, ahora, el otro gran detalle que tenemos y que siempre lo menciono es que yo diría, sin equivocarme, el 99% de todas las edificaciones que tenemos en el Perú son de este tipo. Es decir, edificaciones en las que predominan los muros en una determinada dirección. Y en la dirección transversal no hay absolutamente nada. Entonces, cuando el sismo se presente, simplemente el edificio va a fracasar. Bien, entonces hay que disponer muros en ambas direcciones principales. Bueno, miren,
hay un requisito que es importantísimo, que es el que he colocado en esta diapositiva, y que indica que los elementos estructurales deben ubicarse de manera tal que formen dos sistemas que sean ortogonales, ¿no? Creo que eso se puede explicar si es que, caramba, disculpe, me fue voy a borrar un ratito, disculpen. Bien, entonces, el requisito este indica que el edificio debe poseer, dice, una configuración de elementos estructurales que le confiera resistencia, rigidez a cargas laterales en cualquier dirección. Esto se logra generalmente proporcionando dos sistemas resistentes que sean ortogonales. Bien, esto lo he extraído del libro de diseño sísmico de edificios de Bazán, en la página 181. Bien. A esto yo le agregaría, ¿no? Debe tener una distribución de elementos estructurales que le confiera resistencia, rigidez y estabilidad. Aquí le faltó al doctor colocar el concepto de la estabilidad, que son los tres términos que se involucran en el diseño estructural, ¿no? Rigidez, resistencia y estabilidad. Entonces, para lograr que el edificio sea capaz de resistir la acción del sismo actuando en cualquier dirección, lo único que hay que hacer es disponer dos sistemas resistentes a cargas laterales que sean ortogonales, como en el caso que se muestra en la figura de la derecha. Miren, ¿cómo se identifican los ejes estructurales? Digamos, ubicamos los ejes longitudinales de los muros. ¿Bien? Entonces, todos estos muros tienen su eje longitudinal ubicado sobre la misma alineación, un eje. Aquí hay otro eje. ¿Bien? Y luego en la dirección vertical, este murito forma un eje. Aquí estos tres muros forman otro eje y así sucesivamente. Como ven, aquí los ejes estructurales son ortogonales. La disposición de los muros le van a proveer al edificio resistencia, rigidez y estabilidad frente a la acción del sismo actuando en cualquier dirección. ¿Bien? Entonces, en nuestro proyecto, lo que habría que hacer es tratar de distribuir los muros en ambas direcciones principales y tratando de que los ejes estructurales sean ortogonales entre sí. Esto está asociado a ese concepto de la regularidad en planta, que hemos visto sistemas resistentes paralelos, que hace rato lo trataba de escribir de manera muy rápida, ¿no? Miren, cuando ustedes van a estructurar su edificio, la primera pregunta que se van a hacer es, oye, ¿y qué muros los voy a hacer estructurales? ¿Qué muros van a ser portantes? Bien, entonces la respuesta a eso lo pueden encontrar en la norma técnica E070. ¿Bien? Pero en todo caso, miren, ¿cómo seleccionamos los muros portantes? Deben ser aquellos que sean continuos del primer al último piso, continuos. ¿Bien? Los que se proyectan sin desfasarse verticalmente, número uno. Y que tengan al menos una longitud de 1,20 m. Bien, de 1,20 m. ¿Estamos? Bien. Ahora, debo seleccionar todos los muros que tengan esa característica y además debo pensar en cómo va a quedar mi techo. Es decir, recuerden, el techo se va a apoyar sobre los muros. Bien, y que los muros van a definir los ejes estructurales, ¿no? Esto es, que esos ejes estructurales van a definir también la geometría del techo. Me refiero a esto cuando digo la geometría del techo es pensando en esto. El techo siempre está dividido en paños, ¿bien? Y un paño es una porción del techo que está limitada
por los ejes estructurales, ya sea de muros, vigas o columnas. En este caso, los ejes estructurales van a ser definidos por los muros. Entonces, los muros se deben distribuir de una manera tal que logremos que los paños del techo o el techo quede dividido en paños que sean regulares y de aproximadamente el mismo tamaño. ¿Bien? Entonces, seleccionamos los muros pensando en lo que les decía anteriormente, que sean continuos de desde la base hasta el último techo. Ahora, ¿cómo los voy a distribuir los muros? Que sería la pregunta, ¿no? Los voy a distribuir de una manera tal que logre que el techo quede dividido en paños que sean regulares, ¿bien? Y de aproximadamente el mismo tamaño o de las mismas dimensiones. Bien. ¿Cómo debo distribuir los muros? Hace rato hemos visto que la idea es lograr que el centro de rigidez coincida con el centro de masas, que la masa, el peso, la rigidez y la resistencia deben estar uniformemente distribuidos o simétricamente distribuidos. La idea ahí es reducir los problemas de torsión en planta. Entonces, ¿cómo debo distribuir mis muros? Los debo distribuir tratando de que estén ubicados de manera simétrica con respecto al centroide geométrico del área techada. Bien. Ahora, hay que distribuirlos de manera tal de generar buena rigidez torsional. Eso significa que los muros más fuertes, los más resistentes, los que tienen mayor rigidez, deben estar ubicados en el perímetro. Creo que esos serían los tips más importantes dentro del desarrollo del trabajo. ¿Bien? Ahora, lo que queda pendiente es contestar una tercera pregunta, que sería, ¿y cuántos muros debo colocar en cada dirección? Bien, eso lo vamos a resolver más adelante. Bien, entonces creo que para lograr entender esto, les decía, hay que hacerse tres preguntas. La primera pregunta, ¿qué muros van a trabajar? ¿Qué muros van a ser portantes? La segunda pregunta es, ¿cómo los debo distribuir? Bien. Y la tercera pregunta que queda pendiente por resolver es, oye, ¿y qué cantidad de muros debo colocar en ambas direcciones principales? Bien. Sigamos con esto. Lo que mencionaba con respecto a la influencia de la geometría, la idea es que exista un recorrido directo de la fuerza inercial desde el punto donde se origina hacia la cimentación. Hay que evitar recorridos que tengan quiebres, ¿no? Porque en esos quiebres de las líneas de acción se presentan concentraciones de esfuerzo que son difíciles de cuantificar y controlar. Eh, Hay otro requisito básico que habría que seguir, que tiene que ver con lograr una estructura que sea sencilla, regular, simétrica y continua, ¿no? Esto ya más o menos lo hemos manejado. Eh, digamos, la sencillez tiene que ver con la geometría de la estructura, ¿no? Que hay que, digamos, buscar geometrías que sean convexas. Regular tiene que ver con los conceptos que manejamos en la ingeniería sismo resistente, regularidad en planta, en elevación. La parte simétrica también tiene que ver con la regularidad, ¿no? La distribución simétrica de la masa, la resistencia y la rigidez, ¿no? Eh, la simetría tiene que ver básicamente con el control de la rotación en planta del techo, ¿no? Y ahí la rotación, miren, es complicada sobre todo porque a veces no vemos el asunto más allá de la parte elástica o lineal, ¿no? En la parte lineal del comportamiento del edificio, como que el asunto es sencillo, pero cuando el edificio comienza a incursionar en el rango no lineal, ¿no? Eso significa que el muro ya está fisurándose, entonces los muros se van a ir fisurando y van a ir perdiendo rigidez. Eso significa que el centro de rigidez se va a ir moviendo, ¿no? Y se va a ir separando probablemente o distanciando el centro de masas. Y al ir distanciando el centro de masas, la torsión en planta se va incrementando. El techo gira con una fuerza tal que degolla los elementos verticales. Los degolla, los corta, los cizalla. Entonces, para evitar ese cizallamiento, lo que hay que hacer es buscar una integración muy fuerte entre los muros
y el techo. Ya hemos visto que eso se logra a través de la adherencia entre el techo y el muro y por las llaves de corte que se originan por digamos, el atravesamiento, el refuerzo vertical de la columna en los techos, ¿no? Entonces, hay que evitar los problemas de torsión en planta, hay que buscar que la estructura sea lo más simétrica, ¿eh? Insisto, o sea, ustedes ven, generalmente estamos acostumbrados a ver un análisis lineal donde, digamos, no pasa nada, pero cuando ya la estructura comienza a incursionar en el rango no lineal, la rigidez de los elementos va variando, los materiales van sufriendo daño, ese daño en el material genera una variación en la rigidez del elemento estructural y eso, insisto, genera pues una variación en la ubicación del centro de rigidez, el centro de rigidez se va distanciando del centro de masas y generan problemas de torsión que son muy, muy fuertes de controlar, ¿no? Entonces, lo más sencillo aquí, lo más inteligente es buscar estructuras que tengan simetría, tanto en resistencia, rigidez y masas, ¿no? Bueno, y lo otro es que se busca que las estructuras tengan algunas características que tienen que ver con la rigidez, la resistencia y la ductilidad. Entonces, ya hemos visto anteriormente la pequeña discusión o la descripción que hacía, que no debemos construir edificios de albañilería simple, porque esos tipos de edificios son, digamos, muy frágiles, no tienen ductilidad, no tienen capacidad de disipar energía, ¿no? Entonces hay que hacer edificios ya sea de albañilería confinada o albañilería armada, porque esos materiales generan estructuras que tienen, digamos, buen comportamiento estructural, buena ductilidad, buena capacidad de disipar energía, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso creo que ya está más o menos resuelto. En el mismo autor relata sobre cuáles son las ventajas y las limitaciones de los sistemas tipo cajón. Bueno, acuérdense que los muros se van disponiendo en planta y van formándose cajoncitos, ¿no? Por eso se llama un sistema tipo cajón. El nombre que nosotros usamos aquí en el Perú es un sistema a base de muros estructurales, que puede ser de albañilería confinada o muros de concreto. Bien, ¿cuáles son las ventajas? Como hay cantidad de muros en ambas direcciones, simplemente tienen una alta resistencia y rigidez, ¿no? Los muros van a trabajar por corte, como comenté hace rato, o sea, los muros de albañilería confinada trabajan por corte. Los muros de concreto se los puede diseñar para que trabajen por corte-flexión. Cuando la falla es, o el elemento estructural trabaja por corte, simplemente es un elemento que tiene poca capacidad de disipar energía, ¿no? Entonces, que es una de las desventajas que tiene este tipo de edificaciones, ¿no? O sea, es decir, tiene buena rigidez y resistencia, pero comparado con otros sistemas estructurales, tiene baja capacidad de disipar energía. Por eso se diseñan con un valor de R muy bajo, ¿no? R igual a 3. Bien, ¿qué es lo que hemos colocado por acá? ¿No? Diseñar para fuerzas laterales elevadas que no consideran reducciones importantes por comportamiento inelástico. Bien, entonces ahí están las ventajas, rigidez, resistencia. Las desventajas es que es un sistema estructural, la albañilería, ¿no? Que tiene poca capacidad de disipar energía, tiene poca ductilidad en comparación con otros sistemas estructurales que se pueden emplear, ¿no? ¿Ya? A ver, ahora tratemos de ver lo referido a qué cantidad de muros deben disponerse en ambas direcciones principales. ¿Bien? Bueno, esa fue una de las preguntas que nos hacíamos anteriormente, ¿no? Y, y esto está relacionado con un concepto que se llama la densidad de muros. Bien, lo que he hecho aquí es dibujar la planta de una edificación con una abertura. ¿Eh? Este techo tiene un área techada típica que le estamos llamando AP, que es también tal vez una de las características de las edificaciones de albañilería, o sea, es decir, como digamos
el requisito normativo es que los muros se proyecten en todos los pisos, entonces eso significa que no va a haber reducción del área techada en los entrepisos superiores, ¿no? Entonces, como que vamos a tener una sola área techada, por eso lo hemos puesto aquí AP, que significa el área techada típica. El peso sísmico de un edificio de albañilería confinada, considerando la carga muerta más un porcentaje de la carga viva, más o menos es del orden del 80%, disculpen, más o menos equivalentes a 0.80 toneladas metro cuadrado. El edificio tiene N pisos, N. El peso del edificio, el peso total, sería 0.80 por AP, que sería el peso de un techo, y como vamos a tener la condición de que todos los techos son iguales, lo multiplicamos por el número de pisos y obtenemos el peso sísmico. Bien. ¿Cómo se obtiene el peso sísmico? Tomando el concepto de las alturas tributarias, ¿no? Aquí lo que estoy haciendo es mostrar en elevación una edificación, el primer piso, segundo, tercero, cuarto techo, ¿eh? Y luego sus alturas tributarias, según esas alturas tributarias se seleccionan o se calculan los pesos y las masas inerciales. Luego le colocamos un sismo, cada techo va a tener su propia masa y también su propia aceleración. Multiplicamos la masa de cada techo por su aceleración correspondiente y obtenemos las fuerzas inerciales. Todos los edificios, digamos, para hacer un análisis global, se consideran como elementos en voladizo, es decir, como si fuese una columna en voladizo, sometida a una serie de fuerzas concentradas, F4, F3, F2 y F1. Bien, de ese elemento en voladizo se dibuja su diagrama de fuerzas cortantes, ¿no? Y se obtiene lo que se llama el cortante entre pisos. Para obtener el diagrama de cortante, lo que hay que hacer es acumular las fuerzas inerciales desde el último techo hasta el primer techo. Bien, la fuerza que actúa en la base del edificio será entonces F1 más F2 más F3 más F4. Bien, esta fuerza se tiene que distribuir entre todos los muros del primer entrepiso, entre todos los muros del segundo, tercero y cuarto entrepiso. Bien, F1 más F2 más F3 más F4 representa el cortante total en la base del edificio. A ese cortante total le llamamos el cortante basal, que como ven aquí es la sumatoria de F1 más F2 más F sub N. Bien, entonces el cortante basal, si hacemos un análisis con cargas estáticas equivalentes, es el producto de ZU, SC entre R por P. Estos edificios de albañilería confinada que se limitan a 5 pisos, el valor de C es de 2.5 porque el periodo fundamental de esas estructuras es muy pequeñito y siempre menor que el periodo fundamental del suelo. Considerando un factor de reducción de 6, 6 significa sismo moderado, en lo que es diseño de albañilería, hay dos valores de R, R6 y R3. R6 es sismo moderado y R3 es sismo severo. ¿Bien? Y además aceptando que la estructura es regular, ¿no? Y tomando que el peso del edificio es de 0.80 veces AP por N, el cortante basal queda de este modo, ZUS AP por N entre 3. Ahora, este es el cortante que actúa en el primer entrepiso, ¿bien? El cortante basal. Hace rato comentábamos que los muros van a trabajar en cortante, ¿sí? Los muros de albañilería fallan por corte, no fallan por flexión ni flexocompresión. Es decir, su resistencia al corte es mucho menor que la resistencia a flexión o a flexocompresión. ¿Sí? Entonces, lo veamos por donde lo veamos, primero va a fallar por corte, ¿sí? Luego tal vez por flexión y luego tal vez por flexocompresión. Entonces, el muro siempre va a fallar primero por cortante. ¿Bien? Ahora, si consideramos el sismo actuando en la dirección horizontal, ¿bien? Entonces, los muros que van a trabajar son los muros paralelos a la dirección del sismo. Eso también creo que en algún momento les he comentado. Y comenzamos a establecer algunas definiciones. Estos muros que son paralelos a la dirección del sismo se llaman muros longitudinales.
y los otros se llaman muros transversales. ¿Bien? Para calcular la resistencia al cortante del muro, el muro se desacopla o aísla o separa de los muros transversales. Bien, si es así, ese muro se tiene que ver como si fuese un rectángulo. Bien, bien. ¿Estamos? Es un rectángulo. Y ese rectángulo, calculamos el área de ese rectángulo y tenemos lo que se llama el área de corte del muro. Bien. La resistencia al cortante de un muro de albañilería más o menos es 18 veces su área de corte. El área de corte es el producto de la longitud del muro por el espesor. Este 18 está expresado en toneladas metro cuadrado. Ahora, se supone que en ambas direcciones principales se van a colocar varios muros. No es suficiente un muro. Entonces, si sumamos la resistencia al cortante de todos los muros, partiendo que el 18 es una constante, luego nos queda que el cortante resistente de todos los muros en una determinada dirección es 18 veces la sumatoria de L por T. No se olviden que aquí estamos despreciando, entre comillas, el aporte al cortante de los muros transversales. Los muros transversales no aportan casi nada a la resistencia al corte de los muros longitudinales. No se olviden, muro longitudinal, el de acá, ¿sí? Y muro transversal del de acá. Eso en función de la dirección de la fuerza sísmica. Igual habría que hacer en la dirección vertical el mismo cálculo. Ahora, lo ideal sería que la resistencia al cortante de los muros, sí, aquí me faltó una diapositiva, no se me ha ido, que la resistencia al cortante de los muros supere el cortante basal, es decir, que 18 veces la sumatoria de L por T tiene que ser mayor o igual que el cortante basal. El cortante basal es Z, U, S, AP por N entre 3. Bien, se acomodan los términos y tenemos la sumatoria de L por T entre AP tiene que ser mayor o igual que Z, U, S, N entre 54. Eso es lo que resulta. Bien. El término de la izquierda lo que está haciendo es comparar las áreas de corte de los muros en una determinada dirección versus el área techada. Es decir, qué porción del área techada es ocupada por las áreas de corte de los muros en una determinada dirección. A esa relación se llama la densidad de muros, ¿no? Densidad de muros. ¿Bien? Bien. Y este término de la derecha, si el de acá se llama densidad, el de acá también debería llamarse densidad. ¿Bien? Pero notarán que esta densidad tiene que ser mayor que esta cantidad. Bueno, si es mayor que esta cantidad, significa que este término es el límite inferior, es decir, será la densidad mínima. ¿Bien? Muy bien, entonces, en cada dirección hay que colocar una densidad de muros que resulte siendo mayor que la mínima. ¿Bien? La mínima. Bien. En la norma técnica es 0,70, el denominador no es 54, sino 56. Obviamente lo que hay que hacer es usar lo que dice la norma técnica de 0,70. Entonces la densidad mínima sería ZUSN entre 56. En algunos casos no es suficiente colocar muros de albañilería, porque no proveen el área de corte o la densidad de muros en requerido.
Entonces, en esos casos de lo que se hace es recurrir a muros de concreto reforzado. Entonces, en los muros de concreto reforzado tienen una resistencia obviamente mayor que los muros de albañilería. ¿Cuántas veces mayor? N veces mayor que un muro de albañilería que tiene obviamente las dimensiones similares. ¿Qué es N? N es la relación modular, es la relación que existe entre el módulo de elasticidad del concreto y el módulo de elasticidad de la albañilería. El módulo de elasticidad del concreto se determina con esta expresión y el módulo de elasticidad de la albañilería, si ustedes recuerdan, va a depender mucho de qué material se emplea en la fabricación de las unidades de albañilería. 500, 600 y 700. 500 para arcilla cocida, 600 para sílico-calcáreas, unidades sílico-calcáreas y 700 para unidades de concreto. Bien, entonces en el numerador, para calcular la densidad de muros, hay que considerar la densidad de muros de albañilería más el aporte de los muros de concreto. ¿Bien? Este valor de n nos sirve para homogenizar el término, es decir, aquí es como si todo lo que queda entre paréntesis sería albañilería. Hemos transformado el muro de concreto en muro de albañilería. Bien, y esto tiene que ser mayor o igual que esta cantidad. Bueno, entonces, bien, creo que ya nos hemos